Influencias de la familia romano-germánica. Este tipo de familia se basa en la ley y proviene de países occidentales que formaban parte del Imperio Romano. Esta familia romano-germánica se divide en 4 diferentes periodos. El primero es el periodo de la ley arcaica, el cual se lleva a cabo a principios de Roma hasta el siglo III a.C. Dentro de este periodo se habla acerca del desarrollo de la ley de las 12 tablas. El segundo es el periodo del derecho republicano, el cual inicia la Segunda Guerra Púnica y habla acerca de que la ley romana se enriquece y se renueva. El tercer periodo es aquel que habla acerca del derecho clásico. En este periodo se habla de otro punto importante que es el desarrollo de la perfección del derecho romano. Y el último periodo habla acerca de la ley justiniana. Dentro de las primeras familias de derecho que se pueden identificar en el mundo contemporáneo se encuentra la familia romano-germánica. Este sistema nace en las universidades italianas, especialmente en la de Bolonia, cuando a finales del siglo XI es redescubierto el derecho justiniano, iniciándose así su recepción de Europa occidental y su estudio e interpretación. Jurídica romano-germánica es la familia jurídica en el cual el derecho positivo o legislación prima sobre otras fuentes del derecho. El derecho del Corpus Ius Civilis junto con el derecho canónico y algunos elementos de los derechos de los pueblos germánicos que a la caída de Roma ocuparon los territorios del Imperio Romano Occidental, conformó un derecho de aplicación general, el ius común, que estuvo vigente en la mayoría de los países europeos hasta que fue sustituido por un sistema de códigos, cuya información culminará en el siglo XIX en casi todos de ellos. El Common Law es una de las grandes familias del derecho. Se encuentra vigente en distintos países alrededor del mundo, tales como son Inglaterra, Gales, Irlanda, Estados Unidos, así como en los países africanos. En un sentido más amplio, el Common Law es un sistema basado en las decisiones de los tribunales. Esto en contraste de la llamada derecho civil, o en otras palabras, la familia romano-germánica. El Common Law es un sistema formado por un conjunto de normas no escritas, no promulgadas o sancionadas. Su base se encuentra en el derecho de carácter jurisprudencial. Comúnmente es utilizado por los juristas anglosajones. Remedis precede ricts. Estas palabras traducidas nos dice, la acción crea el derecho. Nos hace referencia a que son las acciones o los procedimientos interpuestos en los tribunales, los que dan pie a las decisiones de los jueces, que a su vez crean el derecho. A continuación, procederé a describir las fuentes del Common Law. El primero es el llamado precedent judicial o case law. Este tiene similitud a lo que nosotros conocemos como la jurisprudencia. En los sistemas jurídicos de derecho consuetudinario, un precedente o una autoridad quiere decir que es un principio o regla establecido en un caso legal que es vinculante o persuasido por un tribunal u otro tribunal diferente, al decidir en casos similares o asuntos o hechos posteriores. Otra fuente primordial para el Common Law es la Statutory Law o Legislation. Estas son las leyes que pueden ser parlamentarias o disposiciones de tipo reglamentaria. También es la legislación delegada emanadas del gobierno, ya sea central o local, ya sean las órdenes ministeriales u ordenanzas municipales.
Otra fuente primordial para el common law es el custom. Esta se refiere a las costumbres, como los usos mercantiles. Saludos a todos, profesores, compañeros. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. De mi parte, yo me encargaré de abordar el tema de la familia Equity, lo que por traducción significa equidad. En el derecho inglés durante una época convivían dos tipos de tribunales. Por un lado existían los tribunales del common law, herederos de la curia regis, la corte itinerante del rey encargada de impartir la justicia. Por el otro lado estaba el tribunal de la cancillería, o el canciller, que impartían en él justicia por delegación directa del rey. Como consecuencia de eso, se consolidó un sistema jurídico dual. Como los tribunales reales eran muy rígidos durante el siglo XV, las personas acudían al rey para recibir una solución más justa. El rey y el canciller, que era su confesor, se dieron cuenta de que existían casos que necesitaban soluciones que los tribunales reales no podían brindarles. Entonces decidieron crear un nuevo procedimiento, el cual era escrito, carente de jurado y basado en el derecho canónico y romano llamado equity. Para aplicar este nuevo procedimiento se crearon nuevos tribunales conocidos como tribunales de cancillería, y tales tribunales eran los únicos que podían utilizar la equity, pero solo se llegaba a los tribunales de cancillería cuando la solución brindada por los tribunales reales era injusta. La equity nace como un recurso a la autoridad real, porque en el common law las decisiones no siempre eran del todo justas, y la última posibilidad de obtener justicia era solicitársela al rey, porque la solicitud pasaba por cancillería, y si ésta lo juzgaba oportuno, el rey y un consejo para conocer el recurso. Así la equidad consistía en la aplicación de los principios jurídicos de las cortes con correctivos. El common law y la equity dictaban sentencias distintas en casos iguales, y estas situaciones provocaron varios conflictos por decidir cuál era el mejor método. Ante esta decisión, el Parlamento inglés decide comenzar a apoyar al common law, por considerarlo un freno contra el poder real. Y así comenzaron una serie de conflictos entre el rey y el Parlamento que llegaron a su máximo cuando Edward Coke, jefe del tribunal del King's Bench, dijo que el derecho debe de imponerse al poder real. Estas declaraciones molestaron al canciller y comenzaron una serie de discusiones entre ambos. El rey, al darse cuenta de esto, se molestó y dijo que él no necesitaba de nadie y podía prescindir de cualquiera de sus jueces cuando quisiera, ya que no eran más que sus sombras. En el siglo XV, las personas se dirigían al rey para pedirle por vía de gracia que interviniera, y así los tribunales reales son inoperantes, porque en estos casos el asunto pasaba primero por el canciller, que era el confesor del rey, pero el rey y el canciller comenzaron a conocer de asuntos que requerían de soluciones más equitativas, y este procedimiento, inspirado en los derechos canónico y romano, se llamó equity. Llegó a ser un cuerpo de normas jurídicas paralelas al common law, que procuraban hacer justicia donde estas últimas no podrían alcanzar ese fin. Bueno, comparando la equity y el common law, la equity era el conjunto de normas elaboradas y aplicadas por la jurisdicción del canciller a fin de revisar el sistema del common law, que habría resultado insuficiente y defectuoso. En el caso del common law, surgió como una disputa particular por el poder político, y su creación se da la imposición de tal sistema unitario bajo los auspicios y el control de un poder centralizado en la forma de un rey soberano. En la época de la familia romano-germánica surgieron las 12 tablas, las cuales fueron elaboradas por pontífices y fueron una compilación del derecho consuetudinario, las cuales incluían el derecho procesal civil, derecho de familia y de sucesiones, obligaciones, derechos reales, derecho penal y derecho sacro. No es posible una comprensión total de la familia jurídica romano-germánica sin una referencia a la tradición del derecho común,
dadas sus similitudes que provienen de una atenuación de las diferencias que dividen los ordenamientos del derecho común y el derecho civil, y de una matriz cultural común que permite hablar de una tradición que engloba a ambas familias, para así constituir la llamada tradición jurídica occidental, según lo ha puesto de relieve la clásica obra de Harold Bergman. Dicha matriz cultural se refiere a la concepción que distingue justamente el derecho occidental de los derechos no occidentales. La llamada tradición jurídica occidental, según lo ha puesto de relieve la clásica obra de Harold Bergman, dicha matriz cultural se refiere a la concepción que distingue justamente el derecho occidental de los derechos no occidentales.